Bienvenidos a Planet Crypto Today, tu canal de noticias relacionadas con el mundo de las criptomonedas. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ni un solo vídeo. No te olvides de dar un like y compartirlo en las redes sociales. En nuestro resumen semanal, les presentamos las noticias más fascinantes del mundo de las criptomonedas que han tenido lugar durante la semana. Antes de comenzar, queremos desearles un feliz domingo y que comiencen la próxima semana de la mejor manera posible. Sin más preámbulos, los invitamos a disfrutar de nuestro resumen con las noticias más destacadas. Aumenta la acumulación institucional de Bitcoin mientras los exchanges ven caer sus balances de BTC. Los inversores institucionales están acumulando cada vez más Bitcoin, especialmente desde que BlackRock presentó una solicitud para un ETF spot de Bitcoin. Mientras tanto, los balances de BTC en los exchanges de criptomonedas han alcanzado nuevos mínimos. Según los datos que mostramos en las imágenes, la cantidad de Bitcoin en manos de los fondos institucionales creció rápidamente en junio, llegando a casi 850.000 BTC. Esto indica un inicio de una acumulación institucional generalizada de BTC. Durante el último mes, ha habido un aumento del interés institucional en Bitcoin, debido a las solicitudes de fondos cotizados en bolsa, ETF, spot, presentadas por instituciones financieras tradicionales como BlackRock y Fidelity. Además, los antiguos escépticos institucionales han mostrado una actitud más positiva hacia Bitcoin, como el CEO de BlackRock, Larry Fink, quien lo describió como una inversión alternativa, para protegerse contra la devaluación de la moneda. Al mismo tiempo, los balances de BTC en los exchanges han disminuido, lo que sugiere que los inversores prefieren la autocustodia. Circle y Tether congelan $65 millones retirados de multichain. Los emisores de stablecoins Circle, USDC, y Tether, USDT, han congelado más de $65 millones en criptoactivos, relacionados con un supuesto exploit en el protocolo multichain. Después de un retiro inexplicado de fondos del bridge multichain el 6 de julio, el protocolo suspendió sus operaciones. 3 direcciones, que recibieron al menos $63,2 millones en USDC están congeladas. La Fundación Phantom informó que Tether congeló 2 direcciones, con un saldo de más de $2,5 millones. Además de USDC y USDT, se robaron otros criptoactivos, incluyendo Wrapped Bitcoin, Wrapped Ethereum, DAI, Chainlink, entre otros. La causa del incidente aún no está clara, pero se está llevando a cabo una investigación. Multichain ha enfrentado desafíos técnicos en los últimos meses, y ha perdido contacto con su director ejecutivo, lo que ha agravado la crisis del protocolo. Bitcoin se convertirá en la moneda de la inteligencia artificial. Arthur Hayes, reconocido en el mercado de criptomonedas, predice que Bitcoin será la moneda elegida para la inteligencia artificial en el futuro. Hayes argumenta que las características de Bitcoin se adaptan perfectamente a las necesidades y operaciones de la IA. Destaca la importancia de que las entidades de IA interactúen con el ecosistema económico y necesiten un sistema de pago eficiente. Según Hayes, el sistema bancario tradicional y plataformas como PayPal no cumplen con los requisitos, mientras que Bitcoin, con sus propiedades de resistencia a la censura y escasez, es la opción ideal. Además, señala que una IA depende de datos y poder de cómputo, lo que se traduce en consumo de electricidad, y la moneda aceptada debería mantener su poder adquisitivo en relación con el costo de la electricidad. Hayes predice un crecimiento sin precedentes de Bitcoin, con un precio que podría oscilar entre $64.934 y $760.000. Twitter amenaza con acciones legales contra Meta por usar secretos comerciales en Threads. Twitter ha enviado una carta de cese y desistimiento a Meta, alegando que contrataron ex empleados de Twitter para construir la aplicación Threads. La carta advierte de posibles acciones legales relacionadas con los secretos comerciales. Afirma que Threads ha utilizado datos de Twitter sin autorización. Elon Musk también comentó sobre el tema, señalando que la competencia es aceptable, pero no las trampas. En la carta, se menciona que Meta ha contratado a varios ex empleados de Twitter, con acceso a secretos comerciales e información confidencial. Por otro lado, Meta argumenta que el equipo de ingeniería de Threads no incluye ex empleados de Twitter. Además, se destaca que eliminar el perfil de Threads implica perder la cuenta de Instagram, ya que están vinculados. Las acciones de Meta han subido después del lanzamiento de Threads. A su vez,
Twitter enfrenta desafíos adicionales debido al progreso de Blue Sky, otra plataforma rival que anunció una ronda inicial de financiamiento y su primer servicio de pago. Blue Sky planea renunciar a la publicidad y ofrecer dominios personalizados como servicio pago. Ethereum procesará 100.000 transacciones por segundo, afirma desarrollador de la red ETH. La segunda criptomoneda por capitalización de mercado, después de Bitcoin, sigue actualizándose. Según el desarrollador principal de Ethereum, Mario Havel, una próxima actualización llamada Denkan implementará la característica de Proto-Darksardine, lo que permitirá a Ethereum procesar hasta 100.000 transacciones por segundo. Esta actualización también introducirá los blobs de datos, que permitirán la partición de datos y la verificación más rápida de transacciones en la red. Los blobs de datos utilizarán el compromiso KZG para apuntar a información específica y facilitar soluciones de programación de capa 2 como Optimis y Arbitrum. Los datos se dividirán en una sola cadena, en lugar de múltiples sidechains, lo que permitirá que los validadores individuales o máquinas sean responsables de una parte más pequeña de la información. Los blobs almacenarán datos por un tiempo limitado y nunca interactuarán con la Ethereum Virtual Machine. Esta actualización tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la escalabilidad de Ethereum. Precandidato presidencial de Estados Unidos posee cerca de $200.000 en Bitcoin. Robert F. Kennedy Jr., precandidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, ha revelado que posee entre $100.000 y $250.000 en Bitcoin, según informes de sus finanzas personales. Kennedy mostró su apoyo a Bitcoin en la Bitcoin Conference 2023 en Miami, donde anunció que aceptaría donaciones de campaña en Bitcoin. Aunque previamente negó tener inversiones en Bitcoin, ahora ha confirmado que posee la criptomoneda. Su postura pro Bitcoin lo ha alineado con inversores tecnológicos prominentes, como Jack Dorsey, quien ha expresado su apoyo a su candidatura presidencial. Sin embargo, su campaña no ha ganado mucho impulso, en comparación con Joe Biden en las encuestas demócratas. La revelación ha planteado preocupaciones sobre un posible conflicto de intereses, ya que Kennedy promociona Bitcoin, mientras posee inversiones en la criptomoneda. El tema de Bitcoin y otras criptomonedas probablemente seguirá siendo un tema de discusión en la carrera presidencial de 2024. Pero tarde o temprano, acabarán aceptando lo inevitable, y tenemos que estar preparados. Expresidente de la SEC ve gran posibilidad de aprobación de los ETF de Bitcoin. El expresidente de la SEC, Jay Clayton, cree que hay una alta probabilidad de que se aprueben los ETF de Bitcoin. Según Clayton, el regulador no se opondría si hay salvaguardas y una regulación adecuada. Sin embargo, enfatizó que es necesario esperar a que exista una regulación antes de aprobarlos. Durante su mandato, Clayton rechazó varios fondos cotizados en bolsa. También expresó preocupación por las acciones del actual presidente de la SEC, Gary Gensler, en relación con las criptomonedas. La SEC ha considerado inadecuadas las solicitudes recientes de ETF de Bitcoin presentadas por BlackRock, Fidelity y otros administradores de activos, y ha solicitado más detalles y acuerdos de vigilancia. Las presentaciones serán actualizadas y presentadas nuevamente. Mientras estamos pendientes de lo que sucede, hoy, recordad que se darán los datos de IPC de Estados Unidos. Datos importantes, sobre todo si tienes pensado operar, para que lo hagan con cuidado. Cuando existen estas noticias, la volatilidad es extrema. De este modo, dejamos a Bitcoin en el rango en el que está encerrado durante 3 semanas, cotizándose en estos momentos en $30.500. ¿Dónde se quedó la alt season? La esperada alt season nunca llegó. Los acontecimientos ocurridos, con la persecución de la SEC a los exchanges y ciertas criptomonedas, a las que declaró como valores, dinamitaron esta posibilidad. Ante esa situación, los analistas se preguntan cuándo puede darse. Esta posible alt season de las altcoins podría ocurrir después del halving de Bitcoin, en 2024. Analistas de criptomonedas predicen que el mercado de las altcoins se mantendrá estable este año, a menos que haya movimientos significativos por parte de Bitcoin. Según el analista Ian Zerolka, las altcoins se encuentran en un periodo de acumulación, que podría durar hasta el próximo año. La alt season generalmente sigue los grandes movimientos de Bitcoin y Ethereum. La mayoría de las altcoins aún no se han recuperado, estando muy lejos de sus máximos históricos. Sin embargo, una posible excepción podría ser XRP de Ripple, si gana su batalla legal contra la SEC. Este elemento podría ser el catalizador para impulsar el precio de XRP hacia cotas insospechadas.
Así que hay que estar muy atentos a las noticias. Lanzamiento de Sibarium se acerca, se espera un rally de precios de Boni SIF. El desarrollador líder de Shiba Inu, Satoshi Kusama, anunció la fecha de lanzamiento de Sibarium en agosto, lo que ha llevado a un aumento en los valores de los tokens relacionados, Boni SIF. Sibarium será presentado en la conferencia futurista Blockchain en Toronto, donde se discutirá el proyecto, y se espera su lanzamiento. Kusama también mencionó la descentralización del ecosistema Shiba Inu, a través de DAO. Además, la red de prueba Papinet de Sibarium ha registrado millones de transacciones y direcciones de monederos en menos de 5 meses. Desde el anuncio, el valor de BON ha subido un 51% en los últimos 7 días, mientras que SIF ha experimentado un aumento rápido. Los comerciantes de criptomonedas también han mostrado un renovado interés en Shiba Inu. ¿Volverá a ocurrir lo que pasó en 2021? El tiempo lo dirá, pero la situación de entonces y ahora son totalmente diferentes. Si este evento es capaz de atraer a las ballenas, estamos seguros que un rally alcista en Shiba Inu se podría dar. Necesita un evento catalizador, y este puede ser. Rusia implementa el rublo digital como tercera moneda nacional. Rusia ha aprobado una ley que establece al rublo digital como la tercera forma de moneda nacional. Las disposiciones principales de la ley entrarán en vigor el 1 de agosto de 2023. El Banco Central será el responsable de la plataforma del rublo digital, incluyendo la emisión, circulación y control. Las transferencias y pagos en rublos digitales serán gratuitos para los ciudadanos, mientras que las empresas deberán pagar una comisión del 0,3% del monto recibido. La ley también garantiza la confidencialidad de las transacciones y cuentas relacionadas con el rublo digital. Se podrá utilizar para pagar bienes y servicios, así como para realizar transferencias, pero no se permitirá obtener préstamos ni recibir intereses en rublos digitales. La ley establece medidas para suavizar el impacto en el sistema bancario y preservar la competencia. También se establece un marco para mejorar la plataforma del rublo digital y permitir la interacción transfronteriza. Posible venta masiva de Bitcoin de MTGOX podría afectar al mercado. Y aunque todavía no está cerca, es algo que tenemos que tener presente. Sobre todo, por si realmente se produce esa venta masiva, poder estar pendiente para tener la liquidez suficiente. La extinta bolsa japonesa MTGOX distribuirá 140.000 Bitcoin a los acreedores, a partir del 31 de octubre de 2023. Esto podría tener un impacto negativo en el mercado de Bitcoin, si los alcistas no se recuperan pronto. Los reembolsos se realizarán en diferentes etapas, y podrían ser un mal augurio para los mercados. La facilidad con la que los acreedores puedan vender sus criptomonedas influirá en el precio de Bitcoin. Si el mercado se vuelve bajista, una venta masiva de los acreedores de MTGOX podría agravar la situación. MTGOX era una importante plataforma de intercambio, que manejaba la mayoría de las transacciones de Bitcoin antes de su cierre en 2014. El colapso de MTGOX, debido al robo que sufrió, llevó a Japón a establecer regulaciones cripto, y ahora está distribuyendo los reembolsos a los acreedores. Bitcoin presenta cierta volatilidad mientras el IPC alcanza su nivel más bajo en 2 años. Bitcoin experimentó cierta volatilidad en torno a la publicación del índice de precios al consumo, IPC, mientras la liquidez se mantiene ajustada en el mercado spot. Los datos de IPC de Estados Unidos dieron un resultado bueno, alcanzando su nivel más bajo desde marzo de 2021, mostrando una ralentización de la inflación en Estados Unidos. Los analistas prevén un posible reajuste en el precio de Bitcoin, debido a la escasez de liquidez y la publicación del IPC. Esta volatilidad inicial es engañosa, pues solo sirve para liquidar posiciones, como ya advertimos días atrás. Bitcoin tiende a definir su trayectoria después de la publicación del IPC. En marcos temporales más largos, se considera la posibilidad de repuntes alcistas en Bitcoin, con el gráfico mensual mostrando señales positivas. Se espera que la volatilidad y la reacción del mercado se definan tras la publicación del IPC. A pesar de dicha volatilidad, todavía el precio de Bitcoin sigue metido en el estrecho rango de semanas atrás. Bitcoin alcanza un hito clave en su ciclo actual. Según Glassnode, Bitcoin ha alcanzado un punto medio importante en su ciclo de mercado actual, generando similitudes con patrones históricos y planteando preguntas sobre un fenómeno conocido como periodo de reacumulación. Este análisis muestra que el nivel actual de alrededor de $30.000 es crucial en el ciclo 2021-2023
habiendo sido probado en ciclos anteriores. Cuando Bitcoin ronda este punto medio, alrededor del 75% del suministro está en ganancias, y el 25% restante en pérdidas. Este equilibrio se ha observado en ciclos anteriores, y marca un periodo de reacumulación. Aunque los resultados pasados no garantizan el futuro, la resiliencia de Bitcoin y los paralelismos con ciclos anteriores sugieren posibilidades interesantes para su trayectoria futura. El precio actual de Bitcoin se mantiene en un rango estrecho. XRP sube al cuarto lugar del ranking de criptomonedas tras una importante victoria sobre la SEC. Llevamos avisando durante meses que esto podría ocurrir. Y finalmente, ocurrió. Incluso, este mismo miércoles, en nuestra noticia dábamos un aviso claro, que este evento catalizador impulsaría el mercado. La jueza federal de Estados Unidos falla a favor de Ripple, en su caso contra la SEC, declarando que XRP no es un valor. Esta noticia saltaba ayer a media tarde, y esto provoca un aumento del precio de XRP de casi el 100%. Aunque la victoria parcial resuelve solo parte del conflicto legal entre Ripple y la SEC, el mercado reacciona positivamente, y XRP se dispara. El aumento meteórico en el precio de XRP lo coloca en el cuarto lugar del ranking de criptomonedas por capitalización de mercado, superando a Binance Coin, BNB. A pesar de que la jueza reconoce que Ripple violó las leyes federales de valores con ciertas ventas, la decisión sienta un precedente importante para futuros casos similares. Ripple muestra optimismo y destaca la importancia del fallo para la innovación cripto en los Estados Unidos. La comunidad cripto celebra esta victoria como un hito en la separación de los tokens de los contratos de inversión. Semanas atrás, la SEC también declaró como valores a otras criptomonedas, entre las cuales estaban ADA de Cardano, Polygon Matic y Sol de Solana. Pues sí, también explotaron ayer en diferente medida, con un 30%, 20% y 40%, respectivamente. Y ahora nosotros abrimos la pregunta, ¿estarían contados los días de Gary Gensler? ¿Se abre una ventana a otro evento catalizador, con la aprobación de los ETF Spot de Bitcoin? Ojalá sacaran buenos beneficios, porque la paciencia paga. La alt season se reactiva con un fuerte rally, después de la caída del dominio de Bitcoin. La capitalización de mercado de las altcoins ha experimentado un aumento significativo, rompiendo una línea de resistencia descendente, mientras que el dominio de Bitcoin ha disminuido. Se espera que el aumento de la capitalización de las altcoins continúe a corto y largo plazo. A pesar de una tendencia bajista a corto plazo en el dominio de Bitcoin, su tendencia a largo plazo sigue siendo incierta. El análisis técnico muestra una lectura alcista para la capitalización de las altcoins, con un aumento constante y validación de niveles de soporte y resistencia. El RSI diario respalda esta tendencia alcista. Actualmente, la capitalización de las altcoins se sitúa por encima de un nivel de resistencia clave, y podría alcanzar un nuevo máximo anual si el rally continúa. Por otro lado, el dominio de Bitcoin ha experimentado un debilitamiento, y se encuentra en proceso de crear una vela bajista semanal. Aunque hay una perspectiva bajista a corto plazo, si logra cerrar por encima de su máximo anual, podría retomar su tendencia alcista. Habrá que ver si fue solo un espejismo, debido a las buenas noticias de la victoria parcial de XRP frente a la SEC, o ha venido para quedarse. Y concluimos nuestro resumen semanal con estas noticias destacadas del mundo de las criptomonedas. Esperamos que esta información les mantenga al tanto de los desarrollos más relevantes en este emocionante espacio. Les deseamos un domingo maravilloso y que comiencen la próxima semana con energía y entusiasmo. Hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ni un solo vídeo. No te olvides de darle un like y compartirlo con tus familiares, amigos o enemigos en tus redes sociales. Don't feel fucking at me.